emitirá una moción de censura contra la mesa directiva en el Congreso. Luis Roel, vicepresidente del Parlamento, nos acompaña a esta hora en el programa precisamente para abordar lo que podría ocurrir. Es una moción presentada el 18 de junio y toma como referencia, recordemos, la denuncia del presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdés, de Alianza para el Progreso, quien acusó al presidente Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de algunas reformas constitucionales, afectando desde su interpretación el fuero parlamentario, un fuero parlamentario que no habría sido defendido por la actual mesa directiva. Como integrante de la mesa directiva, Luis Roel está con nosotros para compartir su punto de vista. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Mávila, a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué ocurrirá mañana en el Congreso? ¿Cuáles son los ánimos en el Congreso y cómo se ve la correlación de las fuerzas para que se pueda llevar adelante con éxito esta censura? Bueno, como bien ha señalado, mañana a las 9 de la mañana empieza el Pleno y como primer punto de agenda está esta moción de censura contra los 3 vicepresidentes que tiene la mesa directiva actualmente, la congresista Mirta Vázquez Chupilín, que es la primera vicepresidenta y presidenta encargada del Congreso de la República, mi persona, y la congresista Betty Fernández. Esta moción de censura se sustenta en dos supuestos, en dos hechos puntuales. El primero, que la mesa directiva estuvo obstaculizando la publicación de la ley de vacunas proporcionados que pueden ser adquiridas y distribuidas por los privados, así como por gobiernos regionales y locales, lo cual es falso porque horas antes de presentar la moción de censura, ya mi persona y Mirta Vázquez Chupilín ya habíamos firmado la autógrafa y habíamos derivado la misma al Diario Oficial Peruano para su publicación, lo cual sucedió días después de presentar la moción de censura. Y sobre el segundo punto, el segundo hecho que sustenta la moción de censura es, como te había señalado, que la mesa directiva no había defendido el fuero parlamentario, que se había puesto en contra de la cuarta legislatura, que se había puesto en contra de las reformas constitucionales, de su debate y aprobación, lo cual es una mentira, puesto que, y acá resalto mi persona, que es parte de la mesa directiva, yo he, en el debate del Pleno, sustentado a favor de la constitucionalidad de la cuarta legislatura. Yo he sustentado a favor de las iniciativas de reforma constitucional como una necesidad para el pueblo peruano, para la actual democracia y sistema de gobierno. Tanto es así que yo tengo 2 iniciativas de reforma constitucional que tengo la expectativa de que se aprueben esta cuarta legislatura para que sean parte de nuestra Constitución, como es el derecho a la vivienda digna, y como la reforma del artículo 21 para protección del patrimonio cultural. Si entonces todo lo que se ha dicho en esta moción de censura es falso, ¿cómo la explica? ¿Cuál es la explicación que usted encuentra detrás de lo que hay? ¿Cuál sería el otro interés detrás si es falso y no se sostiene en el papel? Esta moción, como tú ya has señalado, no tiene fundamento objetivo. Mi preocupación, y yo se la traslado a quienes han suscrito dicha moción de censura, es respecto a qué intereses personales deben tener, porque inclusive si nosotros revisamos las redes sociales, las declaraciones de los diferentes voceros y líderes de los partidos políticos que están representados hoy en las bancadas del Pleno del Congreso de la República, han señalado que son posiciones personalísimas de los involucrados en los que han suscrito esta moción de censura. No de los líderes políticos, digamos, Acción Popular, Fuerza Popular, Descentralización Democrática. Bueno, en el sentido de Alianza para el Progreso, que es uno de los que suscribe, uno de sus congresistas, el congresista es el presidente de dicho partido, César Acuña Peralta, ha dicho que la bancada no lo va a apoyar, que la bancada de Alianza Progreso no va a apoyar esta moción de censura. En el caso de Fuerza Popular, ya el vocero Dieter Columbus ha señalado que fue una posición personalísima e individual de Carlos Messía. En el caso de Descentralización Democrática, su vocera Felicita Tocto ha señalado que eso también ha sido una posición personalísima de César González Tunama. Y cuando uno pregunta a algunos de los congresistas
de Acción Popular señalan también que ha sido una iniciativa personal de John Durant. Entonces, han sido 4 congresistas, 4 colegas que tienen su derecho, como todo congresista, a presentar una moción de censura, quienes han presentado de manera personal, individual, y que eso no genera una responsabilidad y eso tampoco significa un apoyo de las bancadas de donde ellos pertenecen. Claro, la pregunta es, conscientes de esto, de que no tendrían el respaldo de los voceros o de los líderes de las agrupaciones políticas, ¿qué se gana con todo esto? ¿Generar ruido político? Porque por lo que usted nos escribe, entonces está garantizado que será rechazada esta moción. Bueno, Mávila, uno en política, hasta que no suceda, no puede dar fe o no puede asegurar algo. Yo espero que lo que han señalado los voceros y los líderes políticos que he mencionado y que tiene representación en el Congreso el día de hoy, sean consecuentes ellos y sus bancadas, y que no generemos más, como tú has mencionado, ruido político, no generemos una crisis más a la que ya el país está afrontando, y que además de ya la crisis sanitaria, laboral, económica y social que vivimos, y que estamos en una polarización política, sí, no generemos una crisis este Congreso. Tenemos que aprender las lecciones aprendidas del noviembre pasado, que este mismo Congreso generó una crisis, no debemos dar una más. Sí, tenemos claro. que dejar el cargo. Igual, congresista Roel no nos responde, o quizá no se anime usted a especular o desarrollar cuál es la sospecha que tiene en torno a los intereses que motivan esta censura. Yo creo que la mesa directiva ha actuado siempre de manera correcta, si bien puede haber siempre opiniones contrarias, altercados políticos, como es lo que ¿hay un siempre interés de sucede en el hacerse ámbito de la político. mesa por parte de quienes propician la moción de censura? Yo le pregunto, mi estimada Mávila, yo le preguntaría a los 4 que lo han suscrito cuáles son esas motivaciones, porque las que ellos han puesto en el papel no tienen sustento. De acuerdo. Mañana, estoy leyendo aquí un tuit en el que se dice que es del periodista Martín Hidalgo, que en el Congreso buscan que se amplíe la legislatura que acabe el 16 hasta el 24 de julio. Diversas bancadas están enviando solicitudes y buscan presionar a la mesa sobre la cual está pendiente la censura. ¿Cree que esto tiene algo que ver? ¿Cuál es la posición de la mesa respecto a esta ampliación de la legislatura? Esta ampliación de legislaturas se puede dar como sucedió el año pasado con temas puntuales. Por ejemplo, el año pasado la legislatura de diciembre se amplió porque habían temas de urgente necesidad que tenía que resolver el Congreso de la República, y esto cuando se amplía la legislatura se hace a través de una resolución de la presidenta del Congreso de la República, en este caso Mirta Vázquez, sería quien tenga que emitir esta resolución, claro, convocando una ampliación de legislatura con una lista cerrada de temas. Ajá. Esto tendría que hacerse en coordinación con los diferentes voceros de las bancadas. Esto se hace tal vez claro, pero más allá del trámite administrativo, la pregunta concreta, congresista Roel, es si hay justificación para la extensión. Eso tendríamos que verlo de acuerdo al contexto político después del 16 el mes de julio, que es el 16 donde acaba regularmente nuestras funciones legislativas. Claro, pero no se va a esperar hasta el 16 para decir si se amplía o no. Bueno, ya cuando estemos cerca de esa fecha y si aún nos mantenemos como mesa directiva, tendríamos que analizarlo si corresponde o no a las necesidades políticas y a las necesidades del país, ampliar la legislatura para incluir algunos temas pendientes. Hay 3, entiendo, reformas constitucionales en la agenda del Pleno: la restitución de la bicameralidad, los límites para la cuestión de confianza del Ejecutivo y la reelección, permitir nuevamente la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Qué relación encuentra entre una cosa y la otra? Estimada Mávila, para hacer esas reformas constitucionales se necesitaría una doble votación, puesto que si se aprobara en una primera, faltaría una segunda legislatura que ya no existe, que ya no es posible, y cuando llegue el nuevo Congreso, siguiendo la práctica parlamentaria, todas estas iniciativas legislativas que aún habiendo aprobado en una primera votación
pasarían al archivo. Ya, entonces sí habría... No, esas razones no, en verdad no tendrían asidero. Yo más bien espero que el día de mañana, estimada Ayla, mis colegas congresistas tengan un voto reflexivo, prudente y responsable, pensando en el país y ya no en intereses particulares que ya a este punto, antes de que acabe nuestra legislatura, ya no tiene razón de ser. De acuerdo, le agradezco al vicepresidente del Congreso, Luis Roel, y estaremos atentos a lo que ocurra mañana en el Parlamento. Muy amable y buenas noches.